Bien, conocemos la llamada ecuación general del plano. Es una expresión matemática de este tipo y ya os adelanto que los coeficientes de la ecuación general implícita o cartesiana de un plano, los coeficientes en este caso son A, B y C, se corresponden a un vector que es perpendicular al plano. Se denomina vector normal. Vamos a ver si lo entendemos gráficamente y luego lo vamos a demostrar con un caso concreto. Me sitúo. Vamos a suponer que yo tengo este plano que he marcado en verde, simbolizado con pi, y voy a suponer que la expresión analítica de su ecuación general ax más bi más cz más d igual a 0. Pues bien, si tomo los coeficientes de esa ecuación general, los coeficientes son los numeritos que multiplican, en este caso, a x y z. Si tomamos a, b y c, ese vector que voy a llamar n es un vector normal. Recordad, en geometría el concepto normal es sinónimo de perpendicular. Ese vector de coordenadas o componentes, los coeficientes de la ecuación general del plano, respecto de ese plano va a formar un ángulo de 90 grados. Y vamos a utilizar en determinados problemas y con bastante frecuencia esta particularidad. Yo puedo obtener de forma inmediata un vector perpendicular a un plano si dispongo de su ecuación general. Cogemos los coeficientes, tenemos un vector normal. Vamos a verlo en un caso concreto. La demostración general es bastante laboriosa. De momento lo que me interesa es que lo apliquemos en un caso concreto. Recordemos el ejemplo 1 cuando explicamos la ecuación general. El ejercicio modelo 1, voy a recordar. Hallamos la ecuación de un plano que pasaba por 3 puntos. Concretamente los puntos A, B y C. Tenemos sus coordenadas. Dedujimos lo siguiente. Para poder hallar la ecuación de un plano necesito, en general, un punto. Tomábamos el A, sería el punto conocido P1, P2, P3 y dos vectores directores. Unía A con B, luego A con C y obtenía esos vectores. Vector U y vector V. Para hallar las coordenadas o componentes de cada uno de esos vectores, final menos origen. Resto B menos A, obtengo esos valores. Vector AC, que llamamos V, resto C menos A, obtengo esos valores. ¿Cómo hallábamos la ecuación general partiendo de esos valores? Formábamos el determinante. Primera fila, x menos p sub 1, y menos p sub 2, z menos p sub 3. Segunda fila, coordenadas o componentes del vector u. Tercera fila, coordenadas o componentes del vector v. Determinante que ha de estar igualado a 0. El desarrollo de ese determinante, por Sarrus o por los adjuntos, nos llevaba a estas dos ecuaciones que tienen el mismo significado. Vamos a decir que representan el mismo plano. Dependiendo de si multiplico por menos 1 estos elementos o no, puedo llegar a cualquiera de las dos ecuaciones. Yo, por comodidad, voy a tomar, por ejemplo, la primera. Es decir, nosotros sabemos que la ecuación de un plano que pasa por este punto A y contiene los vectores u y v, que van a ser linealmente independientes, es esa expresión. Y la propiedad anterior me dice que los coeficientes de la ecuación general, se supone un 1, van a dar lugar a un vector. En este caso, el vector que obtendría sería 1, menos 2 y valor 1. Y me está diciendo la propiedad que ese vector es normal a ese plano. Forma 90 grados con el plano. Es perpendicular. Voy a demostrarlo. Mirad.
Si este vector es perpendicular a este plano, como estos dos vectores están contenidos en dicho plano, cuando hicimos la deducción, si yo multiplicara el vector u por el vector w, si efectuara el producto escalar, tendría que darme 0. Si efectuara el producto escalar de este vector por v o de v por w, como me están diciendo que son perpendiculares, tiene que dar 0. ¿Motivo? Pues no sé si es necesario, pero lo voy a recordar. El producto escalar de un vector, vamos a llamar genéricamente A, por un vector B, es igual al módulo del vector A por el módulo del vector B y por el coseno del ángulo que forman dichos vectores. Si los vectores de los cuales voy a hallar el producto escalar son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados, coseno de 90 vale 0. Si el producto escalar de dos vectores es 0, dos vectores no nulos, son perpendiculares. Vamos a comprobarlo en nuestro caso concreto. Procedemos de la siguiente forma. Vector 1. Tenemos en este caso menos 1, menos 2, menos 3. Por el vector w, 1, menos 2, 1. Para efectuar el producto escalar, la forma inmediata teniendo las componentes, primera por primera, que es menos 1, segunda por segunda, que es más 4, tercera por tercera, que es menos 3, premio, resultado que vale 0. Podemos asegurar que los vectores u y w son perpendiculares. Vamos con el siguiente caso. De la misma forma, como u y v estaban contenidos en nuestro plano, vamos a ver igualmente que el producto de v por w va a tomar el valor 0. Nos vamos con v, 1, 3, 5, por w, 1, menos 2, 1, efectúo el producto, 1 por 1 es 1, 3 por menos 2, menos 6, 5 por 1, valor más 5. Efectúo la suma, premio, tenemos la seguridad absoluta de que los coeficientes de la ecuación general del plano dan lugar a un vector perpendicular al plano. Se denomina vector normal. Y, aunque hemos hecho la comprobación ayudándonos del producto escalar en un caso concreto, va a ser de aplicación a todos los casos dada la ecuación general de un plano. Repito, propiedad importante, bastante útil más adelante en determinados ejercicios. Tema concluido.